mi esposo trajo a una mujer a nuestra casa, diciendo que era la nueva niñera de nuestra hija. Yo confié. Pero fue la voz inocente de mi pequeña la que reveló una verdad capaz de destruirlo todo en segundos. Prepárense para una historia que les dejará sin aliento. Ah, queridas mías, ¿cómo es la vida una cajita de sorpresas? O mejor dicho, un ovillo de lana que creemos estar desenredando de una forma, y de repente, se enreda de una manera que jamás imaginamos. Soy Elena, y esta es mi historia. Una historia que comienza con la promesa de un nuevo comienzo, un nuevo hogar y el dulce aroma de la esperanza en el aire. ¿Quién diría que detrás de tanto optimismo, el destino ya tejía sus tramas más intrincadas? Recuerdo cada detalle de aquel día. El polvo fino levantándose con cada paso, el sol de España besando las ventanas de nuestra nueva casa en el interior, y la emoción burbujeando en mi pecho. La ciudad pequeña, con sus calles tranquilas y un ritmo de vida que parecía abrazar el alma, era el refugio perfecto que Santiago y yo tanto habíamos soñado. Nuestros planes, esos planes, eran hechos de ladrillos sólidos, de sueños cosidos con el hilo más fino de la esperanza. Queríamos ver a Martina, nuestra pequeña de ojos curiosos y risa fácil, crecer libre, feliz, en un lugar donde el tiempo parecía ir más despacio, donde los vecinos eran una invitación a la complicidad y las promesas de un futuro próspero se materializaban día a día. La casa, amigas mías, era una joya. Tenía ese aura de hogar acogedor, ¿saben? Paredes que parecían respirar historias antiguas y ventanas que enmarcaban el verde exuberante del exterior. El jardín trasero, con sus rosales aún tímidos, ya me hacía soñar con picnics y tardes de juegos con nuestra hija. Santiago y yo pasábamos horas, con tazas de café en mano, imaginando cada rincón amueblado, cada risa resonando por los cuartos. Hablábamos sobre su crecimiento en el nuevo trabajo, sobre la escuela de Martina, sobre las amistades que haríamos. El aire estaba impregnado de una ligereza casi palpable, y yo me sentía la mujer más bendecida del mundo. Después de todo, teníamos salud, amor y un futuro que parecía dibujado a mano por un ángel. Y fue en medio de ese escenario casi perfecto que se colocó la primera pieza de este rompecabezas inesperado, sin alardes, casi como un susurro en el viento. Estábamos en la sala, rodeados de cajas apiladas que esperaban pacientemente ser descubiertas, cuando Santiago, con una naturalidad que me desarmó, simplemente me presentó: Elena, esta es Ana. Nos va a ayudar con Martina por un tiempo, solo hasta que las cosas se estabilicen. En ese instante, mi mundo interior dio un pequeño vuelco. ¿Una niñera? ¿Así, de repente? Ana, una mujer con una sonrisa discreta y una mirada que parecía cargar 1000 secretos, estaba allí, materializada frente a mí, como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón se encogió un poco, una puntada de extrañeza me pinchó. Sí, la rutina estaba una locura. Entre organizar la nueva casa, adaptar a Martina al entorno y lidiar con mis propias responsabilidades, sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Una ayuda sería un bálsamo, lo admito. Pero la forma en que Santiago lo hizo, sin un amor, ¿qué te parece? Sin un pensé que sería bueno tener a alguien que nos ayudara, me dejó un sabor amargo en la boca. Tragué la duda. Respiré hondo. Ese pequeño signo de interrogación que se encendió en mi mente fue rápidamente sofocado por la voz de la razón, ¿o sería del cansancio? Es solo por un tiempo, dijo él. Hasta que las cosas se estabilicen. Las palabras parecían tan inocentes, tan llenas de lógica. Y yo, con la ingenuidad de quien confía ciegamente, acepté. Ofrecí una sonrisa, quizás un poco forzada, a Ana. Imaginé que era solo un paso práctico más, una solución temporal para aliviar la carga de estos primeros meses de adaptación. Creí que era parte de ese proceso de estabilización que Santiago mencionó. Ay, queridas mías, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía prever que esa figura amable, presentada con tanta naturalidad, sería la mensajera de una verdad tan cruel? Yo, Elena, con mis sueños de alfombras suaves y risas infantiles, estaba ciega a lo que el destino me reservaba. Seguí adelante, mis ojos fijos en la promesa de un futuro brillante, sin notar que las nubes ya se acumulaban en el horizonte, listas para estallar. No tenía idea de que la ayuda que Santiago trajo a casa sería, en realidad, el inicio de una tormenta que lo cambiaría todo. Los días pasaron, envueltos en esa aparente tranquilidad. Ana se integró perfectamente.
Preparaba las meriendas de Martina, ayudaba con las tareas escolares, jugaba en el jardín. Yo observaba, y a veces, incluso sentía una punzada de gratitud por esa mujer que había entrado en nuestras vidas. Santiago, por su parte, parecía satisfecho con la nueva dinámica. Las conversaciones en la mesa eran ligeras, llenas de planes para el fin de semana, de pequeños detalles del día a día. Me sorprendía a mí misma sonriendo, pensando que, quizás, aquella decisión repentina de contratar a una niñera había sido, después de todo, una buena idea. La casa parecía más organizada, el tiempo rendía más, y yo lograba, de alguna forma, respirar un poco más aliviada. La rutina agitada de la mudanza y del nuevo entorno comenzaba a dar paso a una cierta comodidad, a una sensación de que todo estaba en su lugar. Fue una tarde cualquiera, mientras preparaba la cena y Martina veía un dibujo animado en la sala, cuando mi vida se puso patas arriba. Con la inocencia de sus pocos años, la voz suave de Martina me alcanzó, cargada de una simplicidad que, en ese instante, sonó como un trueno. «Mamá, ¿por qué la niñera entra al cuarto con papá y me dice que vea la tele sola?» El sonido de esas palabras. Les juro, queridas, que mi cuerpo se congeló. Fue como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones, y el mundo a mi alrededor dejara de girar. El corazón, ese desgraciado, dio un salto doloroso, como si intentara escapar de mi pecho. Martina repitió la pregunta, con sus ojos grandes e inocentes fijos en mí, sin la menor idea de la bomba que acababa de soltar. Ella no comprendía lo que había visto. Pero yo sí. Cada palabra suya, cada sílaba, era una puñalada que perforaba mi alma. El desespero, el shock, la traición, todo se mezcló en un torbellino devastador. Mis manos temblaron, y el cuchillo que sostenía para cortar las verduras casi se me cayó. En ese momento, frente a mi hija, no podía derrumbarme. No podía dejar que se notara la avalancha que se abatía sobre mí. Con una frialdad que ni yo sabía que tenía, respiré hondo. Forcé una sonrisa que apenas se sostenía en mis labios. Mi amor, mamá ya te va a explicar eso bien, dije, con una voz más calmada de lo que sentía por dentro. Mis entrañas gritaban, pero por fuera, yo era una estatua de hielo. La decisión, en ese instante, brotó dentro de mí, clara y aterradoramente calculadora. Necesitaba saber. Necesitaba pruebas. La duda era una tortura silenciosa, y yo ya no podía vivir con ella. Al día siguiente, con el corazón hecho trizas pero la mente afilada por el dolor, fui a la ciudad. Compré una cámara. Pequeña, discreta, de esas que apenas se notan. Volví a casa y, con la destreza de quien ya planea una venganza silenciosa, la instalé en nuestro cuarto. El cuarto que era el santuario de nuestro amor, el escenario de nuestros sueños, el lugar donde yo creía que nuestra felicidad sería eterna. Allí, en ese espacio sagrado, el pequeño lente ahora vigilaba. Los días que siguieron fueron una eternidad. Cada risa de Santiago, cada palabra de Ana, cada roce que veía entre ellos me causaba escalofríos. Sofocaba la ansiedad, la rabia, la tristeza, el miedo, todo mezclado en un caldero hirviente dentro de mí. Fingía normalidad, sonreía, conversaba, mientras mi cuerpo era un nudo de nervios esperando la verdad. Y la verdad, la verdad llegó. Llegó de forma brutal, arrasadora, en la pantalla fría de mi celular. Las imágenes que vi cambiaron mi vida para siempre. Allí estaban ellos. Santiago y Ana. En mi cuarto. Besándose. El beso que debía ser mío, robado, profanado, justo allí, en el lugar donde yo soñaba con una vida plena al lado del hombre que amaba. El grito escapó de mi garganta, un sonido gutural de dolor y desesperación. Las lágrimas brotaron, calientes, incontrolables, lavando mi rostro pero no el dolor que ya se había instalado en mi alma. Sentí mi cuerpo romperse por dentro, en millones de pedazos. Las piernas fallaron, y caí al suelo, abrazándome a mí misma en busca de un consuelo que no existía. El shock fue devastador, un puñetazo al estómago, una bofetada en el alma. La decepción era un abismo sin fin. El sabor de la venganza, amigas mías, no sabe a miel, sino a justicia. Y para mí, Elena, la justicia debía servirse fría, con una pizca de veneno y un toque de elegancia. Después de aquella noche en que mi mundo se vino abajo, las lágrimas se secaron, y en su lugar nació una determinación de acero.
No sería la mujer desolada, la víctima de un romance barato. No. Sería la arquitecta de mi propia revancha. Con cada latido de mi corazón, una nueva pieza se encajaba en el tablero que estaba armando. Lo primero, y más importante, era proteger a Martina. Mi hija, mi pedacito de cielo, no merecía presenciar el grotesco espectáculo que estaba por representarse. Con la voz más tranquila que logré reunir, llamé a mi hermana, Renata. Hermana, dije, controlando el temblor en mi voz, hoy no quiero que Martina esté aquí. No merece ver lo que va a pasar. Renata, que me conoce como la palma de su mano, no preguntó mucho. Solo dijo, entendido. No te preocupes. Ya voy. Esa mujer siempre supo leer entre líneas mi desesperación. En poco tiempo, Martina estaba a salvo, lejos de la tormenta que yo preparaba. Con la casa vacía y el escenario montado, elegí la tarde. No una tarde cualquiera, sino aquella en que el sol español golpeaba con más fuerza las ventanas del salón, iluminando cada detalle, cada rastro de falsedad. El escenario perfecto para mi obra maestra de desilusión. Preparé el ambiente. No hubo gritos, no hubo platos rotos. Solo una calma escalofriante, casi un silencio sepulcral que precede a un gran trueno. El corazón latía fuerte, pero la mente estaba clara, afilada. Cuando Santiago y Ana entraron al salón, conversando animadamente, como si el mundo les perteneciera y la vida fuera una broma privada, yo aparecí. No entré. Aparecí. Serena, sin una lágrima, sin un rastro de desesperación en el rostro. Mis ojos, sí, esos cargaban el peso de un dolor recién descubierto y la llama de una furia contenida. La voz, sin embargo, salió tan controlada que hasta me sorprendí. Tenemos algo de qué hablar, ¿no creen? El tono. El tono cortó el aire como un cuchillo afilado. Santiago, con esa sonrisa de medio lado que tanto conocía, y que ahora detestaba, intentó esquivar. ¿Hablar de qué, mi amor? Parece que la cena ya casi está lista, ¿no? Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, pero era una sonrisa fría, casi cruel. No, Santiago. No es sobre la cena. Es sobre el postre que ustedes dos han estado compartiendo en mi habitación. Su sonrisa se borró al instante. Ana palideció, parecía un fantasma, con los ojos desorbitados de pánico. El salón se sumió en un silencio tan denso que se podía cortar con tijeras. La voz salió firme, sin titubeos, cada palabra una flecha certera, lo sé. Sé todo. Y tengo pruebas. Ustedes dos me traicionaron. En mi casa. En mi cama. La misma cama donde un día juramos amor eterno. Qué patético, ¿no creen? Ana intentó balbucear algo, pero no le di espacio. Mi mirada, amigos, era de hielo, y ella se encogió. Santiago, que siempre tenía una respuesta para todo, estaba paralizado, con la boca entreabierta, sin una sola palabra de defensa. Aquel que se creía tan listo, tan intocable, estaba desenmascarado, frente a mi verdad. No intenten justificarse, continué, con la voz un poco más alta, pero aún controlada. No pierdan su tiempo, ni el mío, con excusas baratas. La verdad, mis queridos, es más dura que una bofetada. Y está aquí. Viva. Palpitante. Miré directamente a Santiago, con toda la ironía que pude reunir. Te vas a arrepentir de esto, Santiago. Porque ahora, cariño, soy yo quien tiene el control. Jugaste, y perdiste. Y la apuesta fue demasiado alta. Entonces, sin dudar, sin permitir ni un suspiro más, ni una excusa, los eché. Ahora, los dos. Fuera. De mi casa. No hubo discusiones, no hubo escándalo de telenovela. Solo la humillación pura, la certeza de que él había perdido todo en ese instante. Los ojos de Santiago se abrieron con una mezcla de shock y desesperación, y Ana parecía a punto de desmayarse. Los observé salir, uno tras otro, con la dignidad destrozada, la cola entre las piernas. La puerta se cerró, y el silencio que siguió no era de paz, sino de una victoria amarga. Aquel que se sentía el dueño del mundo, el rey de la jugada, ahora no era más que un hombre que lo había perdido todo. Con cada minuto que pasaba, el aire de la casa se volvía más ligero, más respirable. Ese silencio que antes me asfixiaba, ahora era un bálsamo. No hubo llanto,
no hubo desesperación. Solo una calma fría, la misma que me guió en los últimos días. Yo, Elena, había pasado la página del desespero y ahora escribía mi propia historia, con la tinta de la determinación. La humillación de Santiago y Ana era apenas el primer acto. El segundo, y más importante, requería la fuerza implacable de la ley. Sin perder tiempo, busqué al mejor abogado de la ciudad, una figura imponente, con una mirada que transmitía confianza y una reputación que la precedía. No necesité largas explicaciones. Las pruebas, esas imágenes que desgarraron mi alma pero que ahora eran mi arma más poderosa, hablaban por sí solas. Cada beso, cada caricia grabada de Santiago y Ana en mi habitación, la misma donde un día soñé con una vida plena, era un testimonio irrefutable de su traición. Mi petición fue clara y directa: divorcio. Y, por encima de todo, la custodia exclusiva de Martina. No había espacio para negociaciones, ni para ningún tipo de condescendencia. El proceso legal se desarrolló con una rapidez que rozaba la voracidad. No hubo espacio para maniobras, excusas baratas ni para la actuación de un arrepentimiento que jamás existió. El juicio, una formalidad dolorosa pero necesaria, fue un reflejo de la realidad. En el tribunal, los intentos de Santiago por justificar lo injustificable sonaban vacíos, como un eco lejano en un valle desierto. Intentó de todo: pintar un cuadro de malentendidos, alegar un error aislado, una etapa difícil del matrimonio. Pero las pruebas eran implacables, los testigos silenciosos gritaban más fuerte que cualquier argumento. Eran ellas, las imágenes, las que desnudaban la verdad, exponiendo la crueldad de su traición. La voz del juez, firme e imparcial, dictó la sentencia: Santiago perdía el derecho a la custodia de Martina. El impacto de aquellas palabras reverberó en la sala, clavándose en su alma como una hoja fría. El shock en su rostro era visible, una mezcla de incredulidad y desesperación, pero el destino ya estaba sellado. La semilla del arrepentimiento, sembrada con las propias manos de Santiago, comenzaba a germinar, dolorosa e implacable. Tras la audiencia, Santiago y Ana salieron del tribunal. Ambos llevaban consigo un aura de derrota que ni siquiera la falsa camaradería que intentaban mostrar podía disimular. Parecían dos náufragos arrastrados por la corriente de las consecuencias de sus propios actos. No me preocupé por saber a dónde irían, mi atención estaba puesta en el futuro de Martina y en la reconstrucción de mi propia vida. Sin casa, sin familia, sin la hija que tanto amaba, Santiago terminó en la vieja casa de su abuelo. Un lugar aislado, polvoriento, cargado de memorias de un pasado que nunca supo valorar. Las paredes descascaradas, los muebles cubiertos por sábanas blancas, todo allí gritaba abandono y soledad. La ilusión de reconstruir algo con Ana, si es que esa idea alguna vez existió, se desmoronó más rápido que un castillo de arena en la orilla del mar. La pasión nacida de la traición es un fuego fatuo, arde con intensidad, pero se apaga sin dejar rastro, solo cenizas amargas. Ana, por su parte, reveló su verdadero rostro. Una mujer de poca paciencia y mucha ambición, no soportó la fragilidad de Santiago, la confusión en su mirada, el hombre desorientado en que se había convertido. Observándolo a la distancia, supe que no dudaría en saltar del barco que se hundía. Y así lo hizo. Sin rodeos, sin delicadeza, Ana lo abandonó. La frase que lo golpeó en lo más profundo, dicha con la frialdad del desprecio: eres un tonto. Confuso. Ni siquiera sabes lo que quieres. Palabras duras, crueles, pero que revelaron la verdadera esencia de alguien que jamás amó, solo usó. Y así, Santiago se quedó solo. Completamente solo. En aquella vieja casa, rodeado por las paredes que presenciaron su caída, estaba sumido en el vacío que él mismo había cavado. El dolor de la pérdida, la culpa por lo que había hecho, el peso del arrepentimiento, todo eso lo asfixiaba, una carga demasiado pesada para soportar. Las noches eran interminables, las mañanas sin propósito. Él, que un día lo tuvo todo, perdió lo más valioso: su familia, su hogar, su dignidad. La soledad se volvió su única compañía, un espejo implacable que le mostraba el rostro de un hombre roto, un rey destronado en su propio castillo en ruinas. El tiempo, amigas mías, tiene esa magia de curar las heridas más profundas y de pintar nuevos caminos donde antes solo veíamos oscuridad. Para mí, Elena, la vida no se detuvo tras el terremoto. Al contrario. Me impulsó hacia adelante,
con una dignidad y una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Con Martina a mi lado, comencé a reconstruir, ladrillo a ladrillo, el hogar que no era solo un techo, sino un santuario de paz y renacimiento. Cada día era un nuevo paso, una pequeña victoria sobre el pasado que dejaba atrás. Aprendí a saborear la libertad, la ligereza de ser dueña de mi propio destino. La risa de Martina se convirtió en la melodía que acompañaba mis días, y en cada abrazo suyo, sentía que iba por el camino correcto. La vida siguió su curso, y con ella, se abrieron nuevas puertas. Yo estaba enfocada en Martina, en nuestro bienestar, en crear un ambiente de seguridad y amor para ella. ¿El amor romántico? Ah, ese estaba guardado, lejos de mis prioridades. Al menos, eso creía. Hasta que la vida, con su peculiar ironía, decidió sorprenderme una vez más. Álvaro. Su nombre aún resuena en mi mente con una dulzura que calienta el corazón. Lo conocí en un evento escolar de Martina, un encuentro casual, sin expectativas. Era distinto. No había prisa en su mirada, ni esa intensidad que me ponía en alerta. Había una gentileza genuina, una sinceridad en cada palabra que pronunciaba. Álvaro no intentó deslumbrarme con grandes gestos ni promesas vacías. Simplemente estuvo allí, presente. Respetó mi tiempo, mis silencios, las cicatrices que cargaba. No me presionó, no me exigió. Con cada conversación, con cada café sencillo, conquistaba no solo un espacio en mi rutina, sino un rincón en mi corazón, un lugar que creí cerrado para siempre. Pero lo más bonito, lo más conmovedor, fue la manera en que conquistó a Martina. Era algo que no se forzaba, simplemente sucedía. No intentó reemplazar a nadie, solo se integró con cariño en nuestra rutina. Tareas escolares, juegos en el parque, cuentos antes de dormir. Álvaro tenía una paciencia y una dulzura con mi hija que me emocionaban profundamente. No era solo mi confidente, se convirtió en un amigo para Martina, un compañero de risas y un puerto seguro. La escuchaba con atención, la hacía sentirse especial, y yo veía el brillo en los ojos de mi hija cada vez que él llegaba. Poco a poco, casi sin darme cuenta, Álvaro se convirtió en parte de nuestra familia. El vínculo creció con una naturalidad que me llenaba de alegría. No era un amor arrollador de telenovela, sino algo más profundo, más maduro. Un amor construido sobre el respeto, la complicidad y la ligereza de un afecto que florecía día tras día. Me permitía amar de nuevo, sin culpas, sin miedos. Su presencia traía una serenidad y una seguridad al hogar que jamás pensé volver a sentir. Nuestras noches de conversación se alargaban, llenas de sueños compartidos, de planes para el futuro. Ya no había fantasmas del pasado, solo la promesa de un mañana sereno y feliz. Pasaron los años, y el amor de Álvaro por Martina era visible en cada gesto. La trataba como si fuera su propia hija, con un cariño y un orgullo que me desbordaban. Llegó el gran día, la graduación de Martina. Mi niña, creciendo, realizando sus sueños. Yo estaba allí, radiante, con el corazón inflado de orgullo. Y Álvaro, por supuesto, estaba con nosotras. Martina, con la pureza y la espontaneidad que siempre la caracterizó, insistió en llamarlo para la foto familiar. Álvaro, ven aquí. Tú eres parte de esto, gritó ella, con una amplia sonrisa que iluminaba el salón. Y él vino. Con flores en las manos, la sonrisa más sincera que jamás vi en su rostro, y los ojos llenos de orgullo. Cuando Martina lo abrazó con fuerza, allí, frente a todos, no pude contenerme. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero no eran lágrimas de dolor, de tristeza, de un pasado que me atormentaba. Eran lágrimas de felicidad, de gratitud. Ver a mi hija en los brazos de un hombre que realmente la amaba, que la protegía, que la hacía reír, era la prueba de que la vida, sí, nos recompensa. El dolor que un día me destrozó se había transformado en una felicidad plena, un amor verdadero que jamás imaginé volver a experimentar. Mientras la vida de Elena florecía, la de Santiago se desintegraba en un silencio opresivo. En aquella vieja casa del abuelo, donde las paredes húmedas parecían susurrar los fantasmas de sus propias decisiones, él vivía aislado. El refugio que debería haber sido, se convirtió en una prisión sin barrotes, construida por sus propias manos. El tiempo, para él, no tenía la magia de la sanación, sino el peso aplastante del arrepentimiento.
Cada día era una tortura silenciosa, un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que había tirado por un capricho, por una ilusión. Se convirtió en espectador de su propia ruina. Su única conexión con el mundo exterior eran las redes sociales, la pantalla fría del celular que le mostraba fragmentos de una vida que ya no era suya. Aquello se convirtió en su vicio secreto, su penitencia diaria. Deslizaba el feed con los dedos temblorosos, buscando noticias, imágenes, cualquier señal de la vida que Elena y Martina construían sin él. Y con cada nueva publicación, con cada sonrisa capturada en una foto, un pedazo de su alma se rompía aún más. Veía a Martina. Ah, Martina. Estaba creciendo, transformándose en una joven hermosa, radiante. Las fotos de la graduación, con ella sonriendo, los ojos brillando de felicidad, eran como un martillo en su pecho. Y a su lado, siempre Álvaro. El hombre que él despreció, al que consideró una amenaza insignificante, ahora era la figura paterna que él debería haber sido. Las flores en las manos de Álvaro, el orgullo en su mirada, el abrazo apretado de Martina, todo era una puñalada. Una prueba irrefutable de que alguien estaba llenando el vacío que él había dejado. Esa era la vida que pudo haber tenido, si no fuera por su propia ceguera, por su propia cobardía. Y Elena. Ella estaba más fuerte, más feliz que nunca. Las fotos de ella, con un brillo renovado en la mirada, una sonrisa leve y sincera, mostraban a una mujer que renació de las cenizas. El dolor que un día la consumió había dado paso a una serenidad que él jamás logró ofrecerle. Ella estaba plena, realizada, al lado de un hombre que la valoraba, que la amaba de verdad, y que amaba a su hija como si fuera suya. Aquello era insoportable. Una prueba viva de que la vida había seguido adelante, sin él. Frente a la pantalla fría, en la oscuridad de aquella casa, las lágrimas corrían por su rostro. Calientes, amargas, cargadas de un arrepentimiento que gritaba en su mente. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Las preguntas se repetían en un bucle interminable, sin respuestas, solo con la certeza de un error que no podía ser deshecho. Intentaba volver atrás, rehacer sus decisiones, pero el tiempo, implacable, no regresa. Las oportunidades de reparar el daño, de pedir perdón, de intentar reconstruir, habían quedado atrás, sepultadas bajo el peso de sus acciones. Había sido arrogante, egoísta, y ahora recogía los frutos de su propia siembra. La vida siguió. Para Elena, para Martina, para Álvaro. Construyeron una nueva historia, un nuevo hogar, una nueva familia, llena de amor, risas y complicidad. ¿Y Santiago? Él quedó atrás. Atrapado en su propio purgatorio, observando desde lejos la felicidad que un día fue suya, pero que él desechó. La soledad era su única compañera, el reflejo de sus decisiones. El vacío que él mismo creó lo consumía, día tras día. La puerta de aquella casa era, para él, la puerta de su propia celda. Sin un futuro, sin esperanza, solo con el recuerdo amargo de lo que pudo haber sido. La vida, implacable, siguió, sin Santiago. La travesía de Elena nos muestra que el dolor puede transformarse en fuerza y que la vida siempre ofrece un nuevo comienzo. ¿Qué les pareció esta historia emocionante? Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal para más relatos impactantes.